les preguntaba, ¿no? Si esos diseños que se hacen con tablas, ¿no? Con tablas de diseño, esos contadores que se diseñan a través de tablas, ¿serán contadores síncronos o asíncronos? Profe, son síncronos. Síncronos, correcto, muy bien. Justamente, miren, esa lógica tenemos que tenerla bien clara, muchachos, ¿ya? Diferenciar bien. El asíncrono, su mismo nombre lo indica, asíncrono, o sea que los relojes, o sea los flip-flops, los biestables, van a trabajar eh, no al mismo tiempo, van a trabajar uno detrás de otro. En cambio, en el síncrono, los relojes trabajan al mismo tiempo, pero necesitan tablas de diseño, ¿ya? Necesitan tablas de diseño, necesitan pues decir cuál es el estado actual, cuál es el estado siguiente y hacerle su diseño, ¿ya? Esa es la diferencia también, o sea, a esos dos contadores le estamos agregando una diferencia más, ¿no? Que ya habíamos visto y entonces le estamos agregando el uso de tabla de diseño, ¿ok? Miren que los contadores también vienen ya empaquetados, les decía, ¿no? Los contadores también vienen empaquetados. Entonces, un segundito voy a compartir en mi pantalla para ir a ver ya nuestro, nuestro sílabo. Aquí está, sílabo de la medida. Entonces, fíjense, nosotros hemos estado viendo contadores ya prácticamente, ¿no? Estamos diseñando incluso contadores, ya miren, estamos acá, ¿ve? Donde dice, pues, contadores síncronos, tablas de diseño, ¿no? Justamente estamos un poquito atrasados por la semana que hubo de aniversario del instituto, que hubo conferencias, ¿no? Entonces, estamos desfasados una semana. Pero miren, ahora resulta que tenemos también otros circuitos secuenciales que se llaman registros. Registros. Sucede que cuando eh, a ver, llamémosle así, sucede que cuando los datos llegan a la computadora, por ejemplo, ustedes están chateando, que es la clásica, ¿no? El chat. Entonces los datos comienzan a llegar por el conector RJ45, que es el conector de internet que usamos, el cable, o por la antena inalámbrica, ¿no? Que también usamos en forma inalámbrica la señal. Cuando llegan a un controlador, el controlador Ethernet, o sea, el controlador los datos de cable, o llegan al controlador pues, de los datos inalámbricos. Y ese controlador es el que se encarga de llenar, se llama el buffer. El buffer es una unidad de almacenamiento de datos, ¿no? Donde se guardan los datos. Pero ¿cómo está formado los buffers? Los buffers están formados por registros. En otras palabras, los datos cuando llegan, ¿cierto? Es como van llegando, es como cuando ustedes se van a ver, no sé, se van de turismo, ¿no? A la Isla Blanca, ¿cierto? Ustedes se van a la Isla Blanca a hacer turismo y no se van uno por uno hasta la Isla Blanca, porque no se puede, ¿verdad? No pueden irse hasta la Isla Blanca uno por uno, salvo que tengan pues su propio yate, ¿no? Su propia, o alquilen una lancha personal y se puedan ir hasta la Isla Blanca. ¿Qué se hace normalmente? Ustedes llegan al embarcadero, suben a una embarcación, sea mediana, gran, pequeña o mediana, y después que ya está lleno, dice, no, acá son 10 personas nada más, muy bien. Suben las 10 personas, arranca la lanchita o la vikinga que le llaman y se van, ¿no? A la Isla Blanca, ¿cierto? Entonces, una vez que quieren regresar, ¿qué hacen? Allá una vez que están en la Isla Blanca, si quieren se dispersan, se van, se vienen, etcétera. Pero llegada a las 4 de la tarde, hora de regreso, muy bien, todos de nuevo se suben a la lanchita y regresan pues a la puerta. Y de ahí se dispersan de nuevo, ¿cierto? Tal conforme igual les acabo de explicar, funcionan los datos. Los datos cuando llegan pues uno por uno.
sino que llegan a altísima velocidad. Entonces, ese uno por uno que llega, los datos, o sea, los ceros y unos, se empaquetan en registros. O sea, la lanchita es el registro, es un registro, ¿no? De 8 bits, o de 16 bits, o de 32 bits. Ahí ya dice, en esta lancha entran 32 bits, muy bien, es decir, en este registro entran 32 bits, ya, entran los 32 bits. Y esos 32 bits se llenó, está lleno, puede salir el registro 1, plum, se va hacia la memoria, o hacia adentro de la computadora, o hacia adentro de la tablet, o hacia adentro del celular, se van los 32 bits. Baja otro registro, o llega otra lanchita, otros 32, otros 32. Se llenó, fueron, se van. Otro registro, 32 más, y así. Y así van entrando de 32 en 32. De tal manera que todos estos datos, pues viajan dentro de la computadora a través de unos buses, ¿cierto? Que se llaman los famosos buses de datos. La lancha para acá es el registro, ¿cierto? Pero la ruta que sigue se llaman buses, ¿no? Los registros se van por buses. Hay buses que los llevan todos los datos a la vez, que son paralelos, y hay buses que los llevan dato por dato, que son seriales. Por esa razón es que tenemos registros tipo paralelo y registros tipo serial, ¿cierto? Un registro tipo paralelo, miren, es como la lancha, ¿no? Se llena uno por uno, turista por turista. Una vez que está llena la lancha, arranca, se van los 10 turistas. En este caso se van los Profesor, estoy 32. mostrando pantalla, profesor. No, 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 hijo, no, todavía. Vaya, profesor. Sí, sí, estoy haciéndoles un preámbulo, ¿no? Entonces, fíjense, se va la lancha con las 32 personas, ¿no? O en este caso se va el registro con los 32 bits. Ese es paralelo porque llenó en serie, subió uno por uno, pero cuando se va está llevando todos juntos, o sea, de todo están viajando en paralelo al mismo tiempo. Cuando regresan en paralelo, pero baja uno por uno a tierra, entonces regreso paralelo y salida serie. Fíjense los nombres que figuran acá, ¿ven? Aquí, estos que estoy sombreando, miren, estos nombres, ¿no? Como hay otros, cuando ustedes van al cine o van al estadio, ¿no? Y comienzan a formar colas. Entonces, entra uno, sale uno, entra uno, sale uno, entra uno, sale uno. O sea, o llegas a la puerta, entras, llegas a la puerta, entras. Esa serie, ¿no? Vas uno detrás de otro. Y ahora creo que la salida también hacen igual por cuestiones de extremos cuidados. O sea, prácticamente estamos hablando de un serie-serie, ¿no? Y así miren que de alguna forma nosotros tenemos pues o cuando van a los juegos mecánicos también es otra forma de poder expresar pues cuáles son paralelos, son al mismo tiempo y serie es uno detrás de otro. Esa lógica tenemos que irnos nosotros guardando ya en nuestro pensamiento, ¿ok? En nuestra memoria. Ok, muy bien, ahora sí, miren, vamos a expresarles pues vamos a presentarles un segundito para ver este tema aquí. Yo normalmente lo dejo de tarea este punto, porque es bien fácil, es teórico más que todo. Que te me la olvidé. Registros.
Ahí está. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? Ah, un ratito para subirlo también al aula virtual, ¿eh? Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. Justamente el día de hoy, jóvenes, lo que vamos a tratar de entender o lo que vamos a buscar es que comprendamos, pues, cómo es que trabajan los registros, cuántos tipos de registros hay y para qué me sirven los registros. Algo de ello yo ya les acabo de explicar con la, ¿cómo se dice?, comparación con la lanchita, ¿no? Pero tiene mucho que ver aquí el aspecto, pues, de serie, del concepto para nosotros lo que es datos en serie y para lo que para nosotros datos en paralelo, ¿ya? Entonces, al término del día de hoy y el pasado mañana, pues vamos a estar en condiciones de poder entender, incluso poder simular el funcionamiento de un registro de desplazamiento y un registro de almacenamiento. Los registros se dividen en dos grandes clases, ojo, el registro de desplazamiento y el registro de almacenamiento. ¿Ok? El registro de desplazamiento, como su nombre lo indica, me permite desplazarme, o sea que los datos se muevan, se desplacen. La lanchita, ¿no? Se desplaza por el agua, ¿cierto? Se desliza por el agua hasta llegar a su destino. Los registros se desplazan dentro de los equipos digitales para llegar a su destino, ¿cierto? Y el otro registro de almacenamiento, ese sí son las memorias, porque son los que me permiten almacenar datos. Almacenamiento, ¿ya? Entonces, por ahí empezamos. Ojo, acuérdense bien, tenemos dos tipos de registros: registros de desplazamiento y registros de almacenamiento, ¿ya? Vamos a ver. El registro de desplazamiento, fíjense cómo está aquí, miren. El dato ingresa por un solo casillero, ¿ve? Miren, voy a sacar por acá aquí está, miren. El dato ingresa por aquí, donde dice dato, ¿cierto? Ingresa un cero, pulso de reloj, ojo, tipo D. A la salida, cuando le llega pulso de reloj, ¿cierto? Miren, supongamos, ingresa un 1, pulso de reloj, ese 1 sale. Ese 1 está acá. Pulso de reloj, ese 1 sale. Ese 1 está acá ahora, aquí. Pulso de reloj, ese 1 sale. Ese 1 está aquí. Pulso de reloj, ese 1 apareció acá. ¿Cuánto tiempo pasó entre que ingresó el dato y salió? Entonces tengo, al primer pulso salió del primero, al segundo pulso salió del segundo, al tercer pulso salió del tercero y al cuarto pulso salió del cuarto. En otras palabras, he hecho esto. Ese 1 que entró pasó al segundo flip-flop, pasó al siguiente flip-flop, pasó al siguiente flip-flop. Y finalmente salió. Finalmente salió. Este será en el tiempo 1, en el clock 1. Esto será en el clock 2. Esto será en el clock 3. Y esto será en el clock 4. Fíjense. Todo el tiempo que se tomó, 4 tiempos, entre que entró y salió. ¿Por qué? Porque son 8 flip-flops. Este es un registro de 4 bits. Si el registro fuera de 8 bits, se va a demorar 8 tiempos. Si el registro fue de 16 bits, se va a demorar 16 tiempos. Por eso la necesidad de que los sistemas digitales tengan cada vez relojes más rápidos, ¿no? O sea, clock más rápidos. ¿Por qué? Para que los datos se procesen en forma más rápida.
porque en este caso los datos tienen que viajar uno detrás de otro. ¿Ya? Entonces, sus salidas dependen de la anterior, ¿no? Del clock. Pero se va desplazando, miren el dato. Entró uno, salió uno. Entró cero, sale cero. Entra otro uno, sale uno. ¿Ok? Entonces, los registros de desplazamiento permiten que los datos se desplacen. Ojo que ahí estoy haciendo un ejemplo para solamente uno, ¿no? Pero ese uno puede ir acompañado de un cero, de otro uno, y así sucesivamente. O sea, pueden ir acompañados de más datos. No siempre solamente se manda un bit, se manda una ráfaga de bits. Entonces, toda esa ráfaga de bits tiene que ser capaz de poder llenar ese registro. Si estoy hablando de registro de 16 bits, en el tiempo 16 llenó. Entonces, inmediatamente jalo otro registro. En el tiempo, o sea, a la larga, miren, para que tengan otra idea, una vez que lleno los registros, tengo dos opciones. O lo desplazo o lo almaceno. ¿Cierto? ¿Para qué lo desplazaría? Bueno, lo desplazo pues para llegar a la memoria, lo desplazo para hacer las operaciones aritméticas y lógicas, lo desplazo para ejecutar un programa y el programa me bote un resultado, o sea, lo desplazo para hacer un proceso dentro de la... Si estoy viendo una película, los datos se desplazan para poder reproducirse, ¿cierto? Si estoy escuchando una música, una canción, pues los datos se desplazan para poder reproducir el audio. O sea, los datos conforme llegan se van desplazando para poderse ejecutar de acuerdo al tipo de dato que está llegando. Pero llega un momento, ya vi la película o me lo dejo acá nomás o ya le doy guardar, entonces me voy, apago o cierro. Entonces se va, esa información queda guardada. Descargué la película, muy bien. Se quedó guardada mi película. Ahí son los registros de almacenamiento. Pero sea, les decía, sea de desplazamiento o sea de almacenamiento, los registros tienen una ubicación, ¿cierto? Es como las lanchas, ¿no? ¿Se acuerdan la lanchita, el ejemplo, ¿no? Hay 10 lanchas que hacen turismo, muy bien. Hay la lancha uno, la lancha 2, la lancha 3, o por nombres, ¿no? Que le ponen acá lanchita. Pero cada uno se identifica de alguna forma. Igual sucede acá, ¿no? ¿Cómo se identifican los registros? Los registros se identifican por una localidad de memoria. ¿Y qué es una localidad de memoria? Bueno, que yo recuerde, la última vez que hice mi tarea de digitales, pues le puse a mi archivo, lo llamé Juan, o lo llamé simplemente tarea uno. Muy bien. ¿Y ya hiciste la nueva tarea? Sí, acabo de hacer la nueva tarea, le llamó tarea 2. Y la otra semana, cuando haga mi tarea, la llamaré tarea 3. Fíjense, ustedes están dando un nombre a cada archivo. Y al dar un nombre a cada archivo, están dando una ubicación a cada documento que ustedes están elaborando. Igual funciona acá. Exactamente igual funciona acá. Solamente que no le puedo dar nombres. Todos son ceros y unos. Cuando ustedes ponen Juan o cuando ustedes ponen tarea 1, ese nombre de tarea 1 responde a una localidad de memoria. Y esa localidad de memoria responde a un registro. Por eso la importancia que tienen entonces ahora de trabajar con los registros. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ok. Voy a preguntar. A ver, ahí les dejo la pantallita para que tomen nota, lean. Ahora hay un tema más ahí que explicar en esta presentación. A ver, un par de minutos ahí los espero.
¿Listo? Ok. Entonces, miren, a ver. El registro de desplazamiento, si mueve a la derecha o si mueve a la izquierda, multiplica o divide por 2. ¿Eso qué significa? Miren, voy a escribir esto de acá. Si ustedes recuerdan, un registro de desplazamiento, o perdón, un byte era así, ¿no? 2 a la 8, o sea, 2 a la 7, perdón, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 y 1, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta, 2 a la quinta, 2 a la 6 y 2 a la 7, ¿no? Si ustedes se mueven hacia la izquierda, 1 por 2, 2. Por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Si se mueven de 1 en 1. Si se mueven de 2 en 2, 1 por 4, 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. O sea, de 4 en 4. Si se mueven de 3 en 3, miren, 1 por 8, 8. 8 por 8, 64. De ahí vendría 64 por 8, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo de cuántos casilleros se muevan. En este caso, como es desplazamiento, solamente se está moviendo un casillero. Entonces, cuando nos movemos hacia la izquierda, cuando hay un desplazamiento hacia la izquierda, prácticamente es por 2. Por 2, por 2, por 2. 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 por 2 y 64 por 2. Entonces, y cuando se mueven hacia el otro lado, miren, 128 entre 2, 64, entre 2, 32, entre 2, 16, entre 2, 8, entre 2, 4, entre 2, 2, entre 2, 1. O sea, cuando se mueven hacia la izquierda se multiplica por 2 y cuando se mueve a la derecha se divide entre 2. Existen también registros de desplazamiento, ojo, bidireccionales, que van hacia ambos lados, o sea, se desplazan tanto a la derecha como hacia la izquierda. Existen registros universales, los cuales además de ser bidireccionales, permiten la carga en paralelo. O sea, se carga en paralelo, pero se desplazan uno detrás de otro. ¿Ok? A ver, ahí los espero para que terminen esa idea. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sí se entendió? Ok. Seguimos. Entonces, aquí borramos esto de acá. Ok.
¿Cómo son los tipos de registro de desplazamiento? ¿Cuáles son? ¿De quién va a depender estos tipos de desplazamiento? Va a depender del tipo de entradas y salidas. Ahí está. Por ejemplo, aquí vamos a checarlo un poquitito para que esté todo el registro. Ahí. Ahí, ¿qué dice? Ya. Uy, ¿qué hice? Ahora sí. Esto se llama entrada paralelo, salida serie. O también entrada serie. ¿Cierto? También los datos pueden entrar en forma serial. Se cargan en paralelo o se pueden cargar en forma serial. Vamos a ver. Tomen nota, esquematícenlo, tomen pantalla, copien, peguen, etcétera, para explicarlo. A ver. Ahí los espero. ¿Listo? ¿Me avisan si necesitan más tiempo? Vamos a ver. ¿Cómo opera este registro? No es tan complicado, solamente es tener un poquito de lógica, ¿ya? Tener un poquito pues, de buen tino para explicar algunas cosas. ¿Ya? Vamos a ver.
A ver, seguimos. Dice, las entradas de todos los flip-flops son accesibles, pero solo la salida del último. O sea, la salida no son, miren acá, la salida, a ver, estas son, las entradas son S y R, pero las salidas son Q. Entonces, solamente esta salida está disponible. No hay salidas Q aquí, por acá tampoco. Solamente esta salida. Entonces, el dato ingresa acá, sale acá. Ingresa por arriba, sale por acá. ¿Ya? Dice, normalmente también existe una entrada serie, ahí está, normalmente también existe, que solo altera el contenido del primer flip-flop. ¿Ya? Solamente altera el contenido del primer flip-flop. Ahora, pudiendo funcionar como lo del grupo anterior. Este tipo y el siguiente se emplean para convertir datos serie en paralelo y viceversa. Miren, a ver, vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a suponer que acá estamos cargando un 1. Aquí estamos cargando un 0. Acá cargamos un 1. Aquí cargamos un 1. Y aquí cargamos un 0. Vamos a suponer que ese sea el dato que queremos cargar. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿O cómo va a funcionar esto? Miren, atención. Entonces, cuando le damos aquí un 0, ojo, cuando le damos aquí un 0, miren lo que ocurre. A ver. Si nosotros le damos aquí un 0, aquí si le damos un 0, al pasar por esta negación se convierte en 1. ¿Cierto? Al pasar por esta negación se convierte en 1. Ese 1 sube acá, ¿ve? Subió acá. Y 1 por 1, y 1 por 1 es 1. ¿Cierto? Pero como está negado, se hace 0. Se hace 0. Al hacerse 0, hace un preset. Hace un preset y acá aparece un 1. Se queda enclavado en 1. ¿Cierto? Entonces, por acá, este 0 viene acá. Este 0 viene acá. Basta que 1 sea 0, sale la salida de 0, pero como está negado sale 1. Ese 1 hace que este clear no se active. Entonces, fíjese lo que está pasando acá. ¿Ve? Este 1 también entra acá. ¿Ve? 1 por 0, 0. Salida 1. Entonces este precio no se activa. Este 1 también entra acá. 1 por 1, 1. Salida 0. Acá sí se activa. Al activarse, aquí sale 1.
¿cierto? Acá se mantiene, ¿no? Si era 0, se mantiene. Entonces, ese 1 también entra acá, ¿ve? 1. 1 por 1, 1. Salida 0. Ese 0 hace que este se active. Y acá sale 1. Fíjense qué casualidad que donde aquí el dato era 1, 1, 1, la salida es 1, 1, 1. Y aquí venía un 1, 1 por 0, 0, salida 1. No pasa nada. Entonces la salida acá es 0. Aquí la salida es 0. Pero ¿para qué me sirvió ese 0? Miren. Ese 0 me sirvió para la carga. ¿Por qué? Porque miren, cargué el dato. ¿Ve? Este 1 está aquí, ¿ve? Está cargado el dato. Este 0 está cargado aquí. Este 1 está cargado aquí. Este 1 está cargado aquí. Este 0 está cargado aquí. O sea, de esa manera he cargado los datos. Entonces, eso me sirve para la carga de los datos. Ahora, este reloj, si ven acá los flip-flops, los semiestables, se activa con flanco negativo. Ahora, ¿qué pasa con este reloj cuando es 0 aquí? Cuando acá es un 0, o sea, un flanco de bajada, ¿cierto? Cuando aquí 0 significa esto, miren, lo voy a graficar acá. Significa esto, ¿cierto? Un flanco de bajada. Entonces, cuando es 0, ¿qué está ocurriendo? A ver, este 0 hace que este flip-flop funcione. Entonces me voy a mi tablita del SR. ¿Cómo funciona un SR? Ajá. Entonces simplemente el dato lo va a dejar pasar. Entonces este 0, fíjense, funciona como un tipo D. Entonces este 0 sale, miren, este 0 ya salió, lo voy por acá. Lo voy a poner por acá, salió el 0. ¿Por qué? Porque en el primer clock todo pasa. Entonces este 0 sale y aquí ya no hay 0, sino acá hay un 1. Ahí no es. Ya no es 0, sino aquí hay un 1. Hay un 1. Aquí ya no es 1, sino que se desplazó. Hay otro 1. Aquí ya no es 0. O sea, acá ya no es 0, sino el 0 es acá ahora. Ahora, acá ya no es 1, el 1 ya pasa para acá. Y acá este que era 1 simplemente ya se quedó vacío. Si no hay más datos, se quedó en 0. Entonces, miren, el 0 salió, corrió el 1. Miren, ¿con qué ha pasado? Ha corrido, todo ha corrido. Este 0 salió. Este 1 corrió. Este 1 corrió. Este 1 corrió. Ok. Vamos a ver un segundito. Este 0 corrió. Y este 1 corrió. Ahora sí. ¿Ven? El dato corrió, ya no está en los primeros flow, ¿no? Otro pulso de reloj vuelve a correr otro casillero más. Entonces ahora apareció el 1. Otro pulso de reloj vuelve a correr otro casillero más. Y así, ¿no? Van corriendo a medida que le vamos dando pulsos de reloj. ¿Ok? A ver, ahí expliquen ustedes mismos con sus propias palabras. Un momentito de todo.
Ok, ¿ya ven? Entonces, los datos se cargaron en paralelo y comenzaron a desplazarse serialmente. Acá ya no analicé nada, ¿por qué? Porque basta que le llegue un 1 y automáticamente los clear no funcionan. Los clear no funcionan. Para que los clear funcionen, yo tendría que colocarle acá. Fíjense, a ver. Si yo le coloco un 1 acá, un 1, esto se hace 0. Un 1, esto se hace 0. Basta que 1 sea 0, la salida es 1. Este 1. ¿No? Este 1. A ver, vamos a ver. Si este se hace 1, esto se hace 0. 0 por 1, 0, salida 1. No se va a activar tampoco el clear. ¿Ya? Simplemente los datos van a comenzar a correr. Dato que entra en paralelo, dato que corre y sale. Pero claro, necesito, como dijeron bien acá, necesito que aquí haya una entrada seria, ¿no? A ver, entonces, miren nuevamente. A ver, vamos a borrar esto para volver a explicar acá, ¿ya? Esto es bien sencillo, solamente que hay que tener un poquito de paciencia. Miren, de nuevo, miren. Si acá le coloco un 0, esta negación hace que acá haya un 1. Ese 1 se va acá. 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 Y ese 1 se va acá. ¿Cierto? Ahora, si yo deseo ingresar el dato, por ejemplo, vamos a ingresar 1, 0, 1, 1. A ver, vamos a ingresar un dato así como este. 1. Entonces, si yo ingreso este dato, fíjense, acá nomás miren qué va a pasar. 1 por 1, 1. Como está negado, salida 0. ¿Cierto? La salida es 0. Basta que este sea 0, acá hay una negación. Entonces, independientemente de la entrada, se presetea, o sea, se vuelve 1. Por lo tanto, la salida se pone 1. O sea, el 1 que está entrando acá, se cargó, ¿ves? Está aquí. Siguiente dato, ¿ves? 1 por 0, 0. Como está negado, sale 1. Entonces acá hay un 1. Ese 1 no hace que opere el preset, porque este se activa con 0. Entonces no pasa nada. No pasa nada. La salida no pasa nada. 1 por 1, 1, salida 0. Este 0 de aquí hace que se active el preset. Por lo tanto, a la salida tengo 1. 1 por 1, 1, salida 0. Este 0 de aquí hace que se active el preset. Por lo tanto, a la salida tengo 1. 1 por 1, 1. Salida 0. Este 0 hace que se active el preset. Por lo tanto, tengo 1. Fíjese, ¿quién es ese 1? Atención, ¿quién es ese 1? Aquí está, miren. Este 1 lo cargué aquí. Este 1 se cargó acá. Este 1 se cargó aquí. Este 1 se cargó aquí. Y este 1, este 0 y este 1 se cargó aquí. O sea, se cargaron los datos que estaban a la entrada. ¿Cómo? Simplemente haciendo esto. Simplemente con este 0 logré cargar los datos. Se cargaron un solo pulso. ¡Plup! Se cargaron los datos. Con un solo pulso. ¿Ok? Esa es la primera parte de la explicación.
Entonces, cierro todos los gráficos y la segunda parte de la explicación. Ahora le voy a dar pulso al reloj. Entonces, ¿cómo se habían cargado los datos? Entonces, vamos a ver, miren. Acá se había cargado un 1, ¿cierto? Acá se había cargado un 0. Acá se había cargado un 1. Acá se había cargado un 1 y aquí se había cargado un 1, ¿cierto? Eso habíamos cargado. Entonces, doy pulso de reloj. Al dar pulso de reloj, acá se habilita. Pero miren esta vez, S con R están así. Es un tipo D. ¿Qué quiere decir el tipo D? Que el dato que tengo de aquí lo voy a mostrar acá a la salida. Entonces, este de aquí, este 1, lo bota para afuera. ¿No? Y ya está en la salida. Pero cuando doy pulso de reloj, ojo, todos son síncronos. Este 1 que está aquí en la entrada, lo va a mostrar a la salida. Entonces va a mostrar el 1. Y así, miren. Entonces comienzan a correr. Este 1 pasa para acá, este 1 pasa para acá, este 0 pasa para acá, este 1 pasa para acá. Comienza a correr. Entonces comienzan a salir en este orden, ¿no? Luego sale el otro 1, luego sale un 0 y luego sale un 1. Ahí están los datos que entraron, están saliendo. ¿Cuántos pulsos necesitó? En el primer pulso salió el 1, en el segundo pulso salió el 1, en el tercer pulso salió el 1, en el cuarto pulso salió el 0, en el quinto pulso salió el 1. Ya necesité 5 pulsos de reloj. 5 clock. ¿Cierto? 5 clock. En el quinto clock salió todo el mensaje. De esa forma trabaja este registro. Ok. Muy bien. Siguiente. Ahí está. Nuevamente ahí, unos minutos a ver una leidita, una chequeadita, ahora lo explico.
¿Listo? A ver. Entonces, miren, ¿alguna pregunta, muchachos, hasta acá? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo en orden? A ver, el anterior era paralelo serie, miren, ¿no? Paralelo serie, ahora viene el serie paralelo. ¿Por qué el serie paralelo? Porque los datos van a entrar en serie y la salida va a ser en paralelo. El anterior, ¿por qué se llamaba paralelo serie? Porque los datos entraban en paralelo y salían en serie. ¿Ya? Esto de acá, repito, los datos entran en serie y salen en paralelo. Entonces, podría decirse así, miren, ve. Cuando yo escribo un chat, ¿cuál de los dos registros estará usando mi máquina? ¿El paralelo serie o el serie paralelo? Cuando se va a la internet. El serie, no, profesor. El paralelo serie, profesor. Paralelo serie, ¿no? Paralelo serie. Claro. ¿Por qué? Porque cuando yo escribo un chat, estoy escribiendo en mi computador, eso se procesa en el microprocesador, ¿cierto? Y eso se mandan a los registros. O sea, se cargan los registros y comienza a salir uno por uno. Llega al buffer y comienza a salir dato por internet. Está saliendo los datos. En cambio, cuando yo recibo el chat, los datos entran uno por uno. Cuando me responde, ¿no? Cuando mi amigo, etcétera, me responde, acá entra uno por uno. Entra uno, entra otro, entra otro. Carga el registro, ¡pum! Pasa para adentro. Nuevamente, otro dato más. Carga el registro, ¡pum! Pasa para adentro, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Que usamos, ¿no? O sea, cuando nosotros, si queremos mandar datos, enviar datos desde nuestra PC, entonces estamos hablando de un paralelo serie. Y cuando queremos recibir datos en nuestra PC, estamos hablando de un serie paralelo. Pero ojo, ya hay dispositivos internos que trabajan con buses seriales, por ejemplo, un disco duro. Un disco duro tiene un bus serial, ya no tiene ese bus que antes tenía ese flat, que antes era pues un bus paralelo, ahora tiene simplemente un conector serial. Entonces, ¿cómo carga? Ah, pues el disco duro, los datos internamente los guarda en paralelo, los salen seriales, entonces estamos hablando de un paralelo serie, ¿cierto? Pero cuando llega esos datos hacia el procesador, hacia la memoria, hacia donde yo estoy trabajando, bueno, internamente la máquina está trabajando, los datos se están procesando en paralelo, entonces ahí están entrando en serie, pero se están procesando en paralelo. O sea, estoy hablando de un serie paralelo. Por eso que es importante, porque este es paralelo serie, serie paralelo, me da la lógica de cómo es que viajan internamente, ¿no? Los datos, ¿cierto? Cómo es que dentro de mi sistema digital los datos se están moviendo. Porque efectivamente los datos se mueven, pero ¿cómo? Ah, muy bien, se mueven a través de registros paralelo serie y serie paralelo. ¿Ok? Muy bien. Cada aplicación que nosotros hacemos dentro de un sistema digital, me refiero a un computador, una tablet, un celular, ocurren esta serie pues, de cambios, ¿no? De paralelo serie a serie paralelo. ¿Ya? Solamente que ahora lo que antiguamente era mucho más rápido el paralelo, ahora más rápido a veces se convierte el serie, pero depende del reloj que se utilice para la velocidad. Un segundito. Ok. Entonces, el serie paralelo, miren, dice, son accesibles la salida de todos los flip-flop. O sea, la salida sale por todos los flip-flop. Pero solamente la entrada entra el primero. Nada más entra el primero. Este tipo y el anterior se emplean para convertir datos serie en paralelo y viceversa, ¿no? Por ejemplo, para conexiones serie como el RS-232.
Esto es un protocolo de comunicaciones seriales, paralelos y paralelos seriales, justamente para que los datos puedan viajar desde la máquina hacia el exterior o desde el exterior hacia la máquina. Ok. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Miren, atención, vamos viendo un ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a suponer que acá va a ingresar 1, 0, 1, 1, 1, ¿cierto? Entonces, ingresa el primer 1. Entonces, vamos a ingresar el primer 1. Entonces, ingresa el primer 1. Este 1 lo coloco acá. Se coloca acá. 1. Pulso de reloj. Entonces, miren, este cuando entra así, de esta forma, está trabajando como un tipo D. O sea, todos están trabajando como tipo D. Este sobre todo está como tipo D y miren acá, todos están así de, deja pasar, deja pasar, deja pasar, deja pasar. Entonces está trabajando como tipo D. Al estar trabajando como tipo D, todo lo que ingresa sale. Entonces miren, acá está ingresando un 1. Pulso de reloj, sale el 1. ¿Cierto? Pero miren lo que ocurre. Hasta ahí quedó el 1, ¿no? Hasta ahí quedó el 1. Pero luego ingresa el otro 1, el segundo 1. Pulso de reloj, sale el otro 1. Pero este pulso de reloj hace que este 1 corra para acá. ¿Ve? Y hasta acá el otro 1. Siguiente 1, o sea, estoy aquí, estoy acá. Siguiente 1. Ese otro 1 hace que aparezca acá. Pulso de reloj, corrió acá, pero acá había un 1. Ese 1 corrió aquí. Corrió aquí. Ahora viene un 0. Pulso de reloj, ingresó el 0. Ese 0 empuja a este de aquí. Ese 0 empuja al 1, entonces el 1 corre para aquí. Este 1 que estaba aquí corre para acá. Entonces aquí, a ver un ratito, ¿dónde está? Ingresé el 0, ya, si ingresa el 0 se quedó acá. ¿Listo? Entonces acá sale un 1. Luego ingresa el 1. Este 1 corre acá. Entonces este 0 que corrió acá, ahora está acá. Este 1, 0. Este 1 corre para acá. Entonces, este 1 corre para acá. Entonces ahora tengo 1, 1, 1, 0, 1. Miren, ya tengo cargado el 1, el 0, el 1, el 1 y el 1. Ya tengo cargado todos los datos. Una vez que tengo cargado todos los datos, prácticamente este registro se traslada en formato paralelo. ¿Por qué? Porque ya se cargaron todos los datos. Por eso se dice entrada serie, salida paralelo. Una vez que se va, queda limpio para que ingrese el nuevo dato. Y así, cada vez que se va, otra vez el nuevo dato, otra vez el nuevo dato. Y así van pasando los datos a través de los registros. ¿Ok? Muy bien, a ver, lo dejo ahí para que lo expliquen ustedes mismos. Aunque ya deben haberlo explicado de repente, tal vez, quién sabe, a lo mejor puede ser. A ver. ¿Preguntas? Profesor, ¿podría volver a repetir esa parte? Sí, cómo no. ¿Cómo no eso? ¿Cómo no? Ahora mismo.
Vamos a hacerlo con más bonito, ¿ya? Vamos a hacerlo con 1, 0, 1, 1. Ahí está. Y lo voy a ir haciendo acá abajo en orden, ¿ya? Para que vean cómo se va ingresando. Entonces, inicialmente todo está limpio. O sea, inicialmente acá hay un 0. Acá hay un 0. Acá hay un 0. Acá hay un 0. Y en el último registro también hay un 0, ¿no? Ahí está. Listo, inicialmente todo está limpio. Entonces empezamos, miren. Pulso de reloj, tiempo 1. ¿Ya? Cuando le doy el tiempo 1 al reloj, entonces, ustedes saben, los flip-flop funcionan cuando se le dé el tiempo 1. Entonces, este tiempo 1, los flip-flop, ¿no? Los flip-flop y los biestables funcionan cuando se le asigna un tiempo, o sea, cuando se le da un clock. ¿Ya? Entonces, este tiempo 1 funciona funcionan todos, funcionan. Y están en función tipo D. Tipo D es aquel que S o J también, que es lo mismo, y acá el K o R, que es lo mismo, están en esta posición. Se llama tipo D. Y el tipo D funciona que si tiene un 0, pulso de reloj, sale 0. Si tiene un 1, pulso de reloj, sale un 1. O sea, lo que tiene a la entrada, sale a la salida. Así funciona el flip-flop tipo D. ¿Ok? Entonces, veamos. Este que tiene la entrada, viene el primer 1 de aquí, ve. En el tiempo 1, entra el primer 1. Entonces, entra el primer 1. Ese 1, primer pulso de reloj, hace que aparezca acá, ve. Aparece 1, ¿cierto? Como está de esta forma, simplemente este va a seguir en 0. Este va a correr el 0. Va a correr el 0. Y se desplaza el 0. Ahí está, ¿ve? O sea, el 0 siempre se comienza a desplazar por lo que ya se explicó en el ejercicio anterior. En estas condiciones simplemente avanza, corre. ¿Pero por qué? Porque la entrada es serie. Miren, viene el siguiente 1. Cuando viene el siguiente 1, atención con el segundo 1, pulso de reloj, entonces acá, aquí, va a salir un 1, ¿cierto? Pero este 1 estaba aquí en la entrada. Y como es tipo D, entonces lo muestra a la salida. Entonces el 1 pasa para acá. Listo. El 0 también corre, porque estaba a la entrada 0. Acá el 0 también corre, porque estaba a la entrada 0. Y acá también el 0 también corre, porque estaba a la entrada 0. ¿Cierto? Ahora, tercer 1, viene el tercer 1. Viene el tercer 1. Ese 1 pulso de reloj sale. Entonces aquí sale el 1. Pero la entrada aquí era este de aquí, ¿ve? La entrada era 1, entonces este 1 también corre. Ese 1 también corre. Pero la entrada aquí era 1, ese 1 también corre. Entonces aquí. Pero la entrada aquí era 0. Ah, muy bien, el 0 se mantiene. Corre el 0, o sea, es como si corriera el 0 y acá también el 0. Y entraron 3 unos, acá ya cargué 3 unos. ¿Ve? Entra un 0. Entra un 0. Uy, sale chancando. Entra un 0. Este 0 que entra se carga. Entonces aquí cargó un 0. Este era 1. Cargó el 1. Pasó el 1 para el otro lado. Este era 1. Ese 1 pasó.
Este era 1, ese 1 pasó. Y este era 0, ese 0 pasó. Finalmente viene el otro 1. Ese 1 carga, entonces pasa para acá, ¿ve? Ese 1. Pero acá era un 0, muy bien, el 0 corre. Ahí está, el 0. Esta entrada era 1, corre. Sale 1. Esta entrada era 1, el 1 corre. La entrada del último era 1, aquí está, ¿ve? Corre. Entonces ya cargó todo el dato. 1, 0, 1, 1, 1. Listo para ser tomado y ser procesado o ser llevado hacia otro medio. Sí, creo que así se vio mejor, ¿no? Más claro, ¿no? Hola, ahora sí, hijo. Sí, ¿no? Ahora sí quedó, ¿verdad? ¿Listo? ¿Lo puedo cambiar? Vamos a cambiar.
Borramos todo. Listo. Seguimos. Existen también los registros paralelo-paralelo. A ver, hay unos minutos, revísenlo, analicen esa definición, paralelo-paralelo. A ver, vamos a ver. En el paralelo-paralelo, tanto las entradas como las salidas son accesibles. ¿Por qué? Porque la entrada es entrada paralela y la salida también es paralela, ¿no? Por ejemplo, a veces es necesario, pues, cargar datos en la memoria. Miren, ¿cómo viajan los datos hacia la memoria? Viajan en paralelo. Me refiero a la memoria RAM, ¿no? A la memoria ROM. Entonces, si los datos viajan en paralelo, los datos se procesan en paralelo, en la memoria, en la RAM, en el microprocesador, en el ALU, en todos lados se procesan en paralelo. Entonces, si los datos viajan en paralelo, se procesan en paralelo, entonces es necesario que haya una carga en paralelo. O sea, los datos se cargan en paralelo y acceden al bloque funcional en paralelo. Entonces ahí tiene que haber un pulso de control, ¿cierto? Un pulso de control. Por ejemplo, miren, a ver, vamos a ver, tienen atención.
¿Cómo funciona esto? Atención. Es bien facilito, pero de todas maneras. Supongamos que yo tengo un dato 1 y acá tengo un dato 0. Supongamos, ¿ah? Este habilitador hace que se habilite el flip-flop D, no hace que se habilite el flip-flop D. Entonces, al habilitar el flip-flop D, si tiene un 1, ¿qué muestra su salida? Ah, muestra un 1. Y si tiene un 0, ¿qué muestra su salida? Ah, muestra un 0. Listo. 1, 0. Pero todavía no sale, ¿ve? Porque 1 por quién, no se sabe. 0 por quién, todavía no se sabe. Claro, dice el profesor, pero 0 multiplicado por cualquier número es 0. Sí, muy bien, pero miren acá, ¿ve? Acá tiene que haber un control de la salida. O sea, hay un habilitador a la entrada y hay un habilitador a la salida. Entonces, si aquí es 1, ese 1 viene aquí, ¿ve? 1 aquí y 1 acá. Entonces, 1 por 1, 1, salida 1. 1 por 0, 0, salida 0. Entonces, ya el dato que estaba aquí, que se cargó en paralelo, automáticamente, basta con darle un 1 acá, automáticamente se cargó en paralelo también, salió en paralelo. Solamente que los datos no pasan así nomás en paralelo. Por ejemplo, si los datos llegan a la memoria, no van a entrar de frente a la memoria. Tiene que haber un control que permita primero habilitar los buffers de la memoria o habilitar los registros de la memoria y luego un control que diga que los datos pasen a la memoria. ¿Cierto? Si ustedes están haciendo su tarea 1 en el Word, no tiene por qué aparecerles la tarea 2 ni la tarea 3. ¿Cierto? Ustedes, ¿cuál es su línea de control de ustedes? La palabrita tarea 1. ¿Por qué? Porque ustedes están abriendo el archivo que se llama tarea 1. No tienen por qué abrirse otras cosas, otro archivo. Igual acá, ¿no? Necesito controlar la salida, entonces tengo que darle un pulso para que aparezcan los datos. Esto tiene que ver también bastante con lo que son grabar datos, leer datos, miren, con el uso de la memoria. Porque cuando yo quiero grabar los datos que tengo en el registro en paralelo en la puerta de la memoria, se cargan hacia una localidad de memoria, hacia un registro. Los datos que tengo en la localidad de memoria en el registro se cargan en paralelo hacia el bus para que viajen y se procesen en paralelo. ¿Ok? Entonces, por eso, ahí es necesario justamente estos registros paralelo. ¿Ya? A ver, ahí los espero, tomen nota, expliquen ustedes mismos.
Uy, disculpen, estaba hable y hable y creo que no me han estado escuchando. A ver, entonces miren, tenemos registros como serie, paralelo serie, serie paralelo y paralelo paralelo. ¿Ok? Ok. Es muy probable que el serie, ustedes a veces lo representen así, ¿ven? Vamos a verlo así, ¿no? En algunos textos, las clasificaciones que la hacen de este tipo, miren, a pesar que acá hemos visto que hay 4 formas, también lo clasifican de 4 formas, miren, pero lo voy a escribir acá para que lo vean, porque es bueno que lo tengan también en cuenta, miren. Por ejemplo, hay un CISO, ¿no? Que se llamaría entrada serial, salida serial. El CISO, miren. El serie. También lo conocen como CISO. ¿Ya? Entrada serial input, serial output. O sea, entrada serie, salida serie. ¿Ya? Es como que la entrada le llamamos I y la salida le llamamos output, ¿no? O sea, input, output. O sea, CISO. Entrada serial, salida serial. Se llama CISO. ¿Ya? ¿Ok? No se olviden. El segundo se llama entrada paralelo, salida serie. Entonces, yéndonos a las otras definiciones, miren, sería paralelo, entrada, serie, salida. Piso, ¿no? Entrada paralela, salida serial. ¿Ya? Entrada paralela, salida serial. Piso. ¿Ok? ¿Están tomando nota? Piso. Siguiente. En el siguiente es el serial, entrada serial, salida paralelo. Entonces sería, vamos a ver, entonces, entrada serie, ¿cierto? Sí, input, paralelo, ¿está bien? Entrada serie, salida paralelo, famoso SIPO. SIPO. ¿Ok? Y el siguiente, paralelo, se llamaría como alguno de los payasitos, ¿no? Paralelo entrada, paralelo salida. ¿No? Pipo. Pipo. ¿Ah? Ok. También nos encontramos así en algunos textos, ¿ya? Ok, entonces ahora sí. Vamos a ir a nuestra aula virtual. Y en el aula virtual, pues, les voy a colocar una tareita. Acá dice, pues, que nosotros un poco analicemos, les decía, ¿no? Revisemos cómo funcionan estos. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Se fue el aula? A ver, qué raro. Ah, no, sí hay. Ya me está preocupando. Nos vamos a digitales. Y en la semana que estamos, la semana 13, vamos a dejarle una tareita, ya que no tiempo que no dejamos tareitas, vamos a dejarle una tareita para que la hagan ahorita. O sea, todavía les queda 45 minutos. ¿Ya? Entonces vamos a llamarlo tarea. Esta tarea se llama la tarea semana 13, ¿no? 13, sí, 13, tarea 13. Ok, miren, lo único que vamos a hacer es lo siguiente.
Vamos a elabore una tabla comparativa entre registros ISO, serie, tipo, serie paralelo, piso, paralelo serie y tipo. Paralelo. ¿Ah? Entonces, van a hacer una tabla comparativa y listo. Hoy estamos 23 de noviembre, día de la provincia de Pacasmayo. 157 años. Ok, acá, 23 de noviembre, a las... Es bien sencilla. La primera tarea cierra a las 11, que hora es salida. Pero le vamos a dar un poquito más de tiempo por si acaso. Hay algunos que... Siempre hay algunos que trabajan un poco lento hasta la noche. Profesor, Dime, hijo. yo no puedo entrar a leer, profesor, no sé, desde el domingo, no puedo entrar. No sé, no puedo. Desde el domingo, ¿ya? Escríbeme al WhatsApp, ¿ya? Ya, Escríbeme profesor. al WhatsApp, ¿ya? Toma nota la tarea de qué trata y me la mandas al WhatsApp también. Pero escríbeme al WhatsApp tus datos para mandarle al encargado para que vea tu tema, ¿ya? Para que lo corrija. Ya, profesor, está bien. Ya. Muchas gracias. Ok, aquí. Ya saben, todos aquellos que tienen problemas con el EBI me lo mandan al WhatsApp personal, ¿ya? A ver, guardar, listo, ya está. Listo, muchachos, entonces ahí está la tarea 13, la única tareita que estoy dejando. En 12-11 no he hecho tarea porque vamos a trabajarlo eso en el proyecto. O sea, aquí en la 14, aquí ya a partir de la otra semana ya entramos al proyecto ya. 2 semanas de proyectos, máximo 3 y nos vamos, muchachos, de vacaciones ya. Vayan pensando en el reloj digital, vayan pensando en el controlador de Sí, profesor. paso a paso, de motor de ese paso a paso. O sea, vayan pensando en los proyectos que vamos a hacer. Les comento, ¿no? Miren el sílabo. Vamos a hacer uno, se llama, miren, acá está el sílabo, un segundito. A ver, ¿dónde se quedó nuestro sílabo? Vamos a abrir de nuevo el sílabo. Ya lo voy a cerrar, pero acá está. Miren, ya estamos casi por entrar a las finales, muchachos. Unos 3 semanitas más y nos vamos de vacaciones. A ver, aquí. Acá dice, tiririrín, miren, por ejemplo, ven. Contadores, reloj digital, usando el 7490 y el 7493. Eso vamos a hacer la siguiente semana, un reloj digital. La siguiente viene el control del motor paso a paso también, para controlar el motor paso a paso. Y si nos da tiempo, la siguiente, un autómata sencillo. ¿Ya? Entonces, miren, el día pasado mañana, el jueves, vamos a trabajar ejercicios de registro para que vean en el Multisim cómo operan los registros, ¿ya? Cómo se muestran los datos o cómo avanzan los datos. ¿Ya? Ok, hacer su tareita teórica, muchachos. ¿Alguna pregunta? Es una tareita bien sencilla, hacer una tabla comparativa de lo que acabamos de ver. Y listo. Preguntas, inquietudes. Les dejo los 15, los 45 minutos que faltan para que hagan su tareita. Está bien, profesor. Listo, muchachos. Cuídense mucho. Entonces, los dejo. Los dejo también para que ahorren sus megas y yo también para ir a la farmacia. Así que quedamos. Nos vemos pasado mañana. Cuídense mucho. Está bien, profesor. Hasta luego, cuídese. Chao, chao Luis. Chao Paulo, Alejandro, Elvira, Jason. Hasta luego. Chao, Luego, chao profesor. Andrew. Chao muchachos. José Cubas. Nos vemos. Chao, chao.